esta nueva transmisión del Facebook Live de Univida, tu canal de educación virtual. Los saludamos esta noche desde la ciudad blanca de Colombia, Popayán, hoy con un tema muy especial y muy agradable para todos ustedes, para los que les gusta la cuentería, los cuentos, la historia, los mitos, la leyenda y todo lo que somos históricamente. Pues tenemos un invitado muy especial. Antes de presentárselos voy a compartirles cuál es el tema del día de hoy. El tema lo hemos denominado la narración oral, un arte como finalidad, medio y recurso en la gestión cultural. Me place presentarlos y le damos la bienvenida a nuestro set de trabajo, a esta casa, la casa de Univida, la casa FUP, a Pablo Andrés Delgado. Él es narrador oral, es politólogo de la Universidad del Cauca. Bienvenido, Pablo, a los estudios de Univida, tu canal de educación virtual. Muchas gracias, Victoria, y también saludando a la gente que pues ya se está conectando y que esperemos que hoy sea pues una noche bien agradable también. Seguro que sí, va a ser una noche muy agradable porque contamos con tu presencia y porque nos vas a orientar y contar un poquito sobre la riqueza colombiana en torno a la narración oral. Pues antes de iniciar con nuestro tema del día, quiero que te presentes a todos los que están con nosotros a esta hora. ¿Quién es Pablo Andrés Delgado? Cómo se interesó por la cuentería y en especial pues, cuál ha sido tu recorrido de la vida. Bueno, pues soy Pablo Andrés Delgado, soy narrador oral hace más o menos unos 13 años, soy politólogo, ahorita estoy haciendo una maestría en gestión cultural y producción audiovisual y pues me enamoré de la cuentería porque pues llegué primero acá a Popayán y me di cuenta de que lo que hacían en mi casa mis tíos, de lo que hacían en mi tierra mis abuelos, pues era un oficio también que movía un montón de gente, que movía un montón de público. Entonces comencé aquí como narrador en Popayán. Después tuve la posibilidad de estar en Cuba aprendiendo un poco más de esto y pues ya son 14 años contando cuentos, también he investigado sobre el tema y pues hemos desarrollado un montón de procesos aquí en el Cauca que tienen que ver con la narración oral y que tienen también que ver con todo lo que es el rescate de la memoria colectiva. Muy interesante el perfil de nuestro invitado. También por ahí estaba leyendo que has participado en diferentes eventos a nivel nacional e internacional representando a Colombia y al Cauca con los cuentos orales. Bueno, pues hemos estado en varias ocasiones por fuera del país. Primero estuvimos trabajando en México con el Departamento de Seguridad Pública en el estado de Querétaro. Me llevaron a hacer un proceso con chicos para todo lo que tiene que ver con la prevención del delito a través del cuento, a través de las artes escénicas. Tuve la posibilidad de trabajar allá. Después estuvimos en Perú haciendo también no solamente narración oral, sino algunas ponencias sobre la reparación de víctimas y la recuperación de historia oral. Y pues ya últimamente pues me he dedicado a hacer música para niños, a hacer cuentos para niños. Y el año pasado estuvimos haciendo una gira bien bonita, gracias a Dios estuvimos en Perú, en Chile, en Uruguay, en Argentina y en México, haciendo ya todo lo que tiene que ver trabajo como con niños, todo lo que tiene que ver con la animación a la lectura, todo lo que tiene que ver con cómo trabajamos también un montón de problemas que hay en la escuela con los niños. Entonces ha sido bien bonito este camino. Bueno, antes de arrancar con nuestro tema del día, Pablo, quiero hacerte una pregunta para aclararle a todos nuestros televidentes, todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live. Y es lo siguiente, muchos autores han definido la tradición oral como la madre de todas las tradiciones y quisiera que desde tu perspectiva y tu experiencia nos cuentes qué piensas sobre ese concepto o si has armado un concepto desde tu perfil. Bueno, la narración oral es prácticamente es la escuela de las comunidades. Todo lo que nosotros aprendemos sin necesidad de la escritura se aprende a través de la narración oral, es más, de la tradición oral. Es más, yo creo que el gran contenido de saberes que tiene uno lo aprendió a través de la narración oral. Es más, aprendiste a caminar porque te dijeron cómo era, te mostraron, pero te iban diciendo también. Aprendes de tu familia, aprendes a cocinar, o sea, la narración oral está en todo. No sé si sea la madre de todo, pero sí es esencial para la vida en comunidad, es esencial para tu vida individual, es esencial para también tu vida social. Entonces creo que el componente como tal de la narración oral es bien importante dentro de lo que llamamos sociedad.
Ahorita tocas un tema que me parece que debemos rescatar y es la tradición oral desde los niños, ¿no? O sea, cómo nos enseñan a caminar y cómo el proceso de tradición oral influye en los procesos de formación de nosotros, empezando por los pequeños. Me surge una inquietud frente al tema y es la siguiente pregunta. ¿Podríamos pensarnos nosotros los seres humanos sin tradición oral o sin la palabra? Podríamos pensarnos nosotros sin tradición oral. Pues yo creería que en la narración oral y en la tradición oral está lo que te identifica a ti como persona y como parte de, ¿sí? Cuando hablamos desde las comunidades, si su merced es de Popayán, hay toda una memoria colectiva que está alrededor de la tradición oral, ¿sí? Yo soy Patoja por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso lo aprendiste a través de las tradiciones orales, a través de lo que tus abuelas te enseñaron, a través de lo que ves también. Es prácticamente difícil uno encontrarse o hacerse parte de si no existe una tradición oral que te ha llevado a reconocerte dentro de esto. Entonces yo creería que no sé, la verdad, no podríamos nosotros identificarnos dentro de una comunidad como tal sin la tradición oral. No podríamos nosotros hacer parte de algo, porque la tradición oral es una manifestación de la memoria colectiva, y la memoria colectiva son todo ese conjunto de cosas que te hacen parte de, todo ese conjunto de recuerdos, ese conjunto de tradiciones, ese conjunto de aspectos culturales que te llevan a ser parte soy parte de esta comunidad, soy parte de este lugar, soy colombiano, ¿me entendés? Entonces todo eso lo aprendemos a través de la narración oral. Ahorita que hablas de las comunidades, siento que Colombia y en especial el Cauca, somos un pueblo muy rural, precisamente por eso nos hace que los campesinos, los afros, los indígenas y diferentes culturas pues se hayan apropiado de la tradición oral y seamos muy fuertes en este sentido, pero las nuevas generaciones de pronto no están reconociendo todos estos saberes ancestrales porque se han enfrentado a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque tenemos una nueva era, la era digital, que de alguna u otra manera ha alejado a las nuevas generaciones con sus comunidades. ¿Cómo aporta la narración oral para que se fortalezca esta memoria de los pueblos? Bueno, la narración oral aporta muchísimo. Nosotros estamos en un lugar que es el Cauca, que yo creo que es la riqueza oral que tiene el Cauca es increíble. Todos los pueblos indígenas, todo lo que son los pueblos afro, ese contenido tan grande. Yo creería que la narración oral está todavía presente. Cuando yo he tenido la posibilidad de estar en muchos resguardos, en muchos lugares, y los chicos todavía, los indígenas, los campesinos, todavía tienen mucho contenido que viene a través de la tradición oral y respetan esa palabra del mayor. Cuando hablamos más bien, digamos, en la ciudad, sí, como esa cuestión de las nuevas tecnologías vuelve todo como tan mediático, como que lo tienes ahí, que realmente... Como la inmediatez. Sí. Entonces, realmente como que no se dan cuenta del contenido tan grande que puede ser, tener presente la memoria colectiva, ¿no? Pero yo creo que realmente no hay que echarle la culpa a las nuevas tecnologías, sino más bien a lo que hacemos con ellas. Porque a través de las plataformas, de Facebook, de un montón de plataformas que existen, nosotros hemos podido también llegar a estas comunidades. Ahorita venimos de un trabajo con La Vega, donde los abuelos estaban narrando enfrente de una cámara y hacían poesía y hacían cuentos, canciones. Entonces yo creo que no hay que ese discurso que las nuevas tecnologías están acabando con un montón de cosas. No, yo creo que la sociedad tiene que adaptar las nuevas tecnologías a esa memoria, a esa riqueza oral que tiene el Cauca y más bien tratarlas como de utilizarlas como una herramienta que sea acorde a las necesidades culturales que tiene el departamento del Cauca. ¿Cómo se han enfrentado esa experiencia de trabajar, por ejemplo, con los abuelos y las nuevas tecnologías? Es ahí donde uno dice, podemos unir dos generaciones, ¿sí? Y ahí es lo lindo del trabajo que se está haciendo, al menos desde lo que nosotros estamos haciendo, es que el chico que sabe manejar
el celular, la tecnología, graba al abuelo que no sabe, pero de alguna u otra forma también está viendo que su abuelo hace una poesía del campo, hace una poesía del lugar donde vive. Entonces, yo creo que ahí se unen las dos generaciones y el hecho de que estas manifestaciones estén rotando por las redes sociales, pues también es importante, ¿no? Para quienes se están conectando a esta hora con nosotros, les recordamos que el tema del día es la narración oral, un aporte como finalidad, medio y recurso en la gestión cultural. Quienes le quieran realizar alguna pregunta a nuestro invitado Pablo Andrés Delgado, lo pueden realizar a través de nuestra caja de comentarios en el Facebook Live y nosotros se las haremos llegar muy amablemente para que tú también le ayudes a resolver las inquietudes a nuestros televidentes. Bueno, continuemos entonces un poquito hablando sobre, mencionabas los mitos ahorita y las leyendas, me imagino que también hacen parte fundamental cuando hablamos de la tradición oral, ¿no? Cómo se enfrentan, por ejemplo, las nuevas generaciones y las antiguas generaciones cuando hablamos de mitos, de leyendas y de todas estas historias que sin duda pues representan lo que somos. En el trabajo que hemos venido haciendo ha sido maravilloso porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la comunidad y comenzamos a hacer un trabajo desde la narración oral donde ellos son los protagonistas, ¿no? Y comenzamos a preguntarles a ellos sobre sus mitos y sus leyendas y en esa interacción, porque vamos nosotros a contarle a los niños y a contarle a las familias como tal, pero ellos también participan en esa interacción donde el abuelo cuenta una leyenda y la leyenda se hace viva, porque la leyenda la leyenda tiene un pedacito de verdad y mucho de fantasía, ¿no? Entonces hace que los chicos indaguen también sobre sus raíces y comiencen a ver hacia adentro, ¿no? Si a ti te cuentan una leyenda sobre, no sé, tu barrio o una leyenda sobre de dónde es tu familia, entonces de alguna u otra forma te están llevando a ese lugar que es parte de tu pasado, a ese lugar que es parte de tu vida, y siempre una leyenda o un cuento evocará otro cuento, ¿no? Entonces, si alguien escucha un cuento y dice, yo me sé otro cuento también, entonces se genera como esa interacción y entonces no termina una sola persona narrando, sino 2, 3, 4 y se pueden volver noches perpetuas de contar cuentos y contar mitos y leyendas. Cuando se han enfrentado estos encuentros para contar cuentos, historias, mitos y leyendas, ¿cuáles son los elementos claves que utilizan para la construcción de estas historias? Bueno, yo a través de una investigación que hicimos logramos darnos cuenta que lo que nosotros buscábamos era la reparación de la memoria colectiva. El Cauca ha sido azotado por la violencia muchísimo tiempo y esto se ve reflejado en las manifestaciones orales también. Las manifestaciones orales mutan y de pronto ya no se narra ese cuento, ya no se narra esa leyenda, ya no se narra esa historia oral, sino que se narra la masacre, se narra ese suceso doloroso. Entonces lo que hemos venido haciendo nosotros es encontrar dentro de esos mitos, esas leyendas, la historia y el origen de la comunidad. Y entonces ahí comienza a aparecer los protagonistas de esto, que son los abuelos y los mismos niños también, porque ellos son los que van a continuar su historia. Y lo que queremos y nosotros siempre estamos buscando es que esa historia genere también un poder comunitario y que digan, yo vengo de La Rejoya, que aquí a 20, a 30 minutos de Popayán, y en La Rejoya no solamente pasó un suceso doloroso, sino que por ahí antes pasaba el tren, sino que por ahí antes la gente iba a hacer paseos de olla, y alrededor de eso es también tratar de desestigmatizar el territorio y que ellos se sientan orgullosos de estar ahí, porque antes de que llegara la violencia, ellos llegaron. Entonces, es un proceso bien bonito el que se hace a través del cuento, a través de la leyenda. Estos sucesos dolorosos me recuerdan un poco a un referente internacional que alguna vez escuchaba frente a un grupo de mujeres que fueron víctimas de violación y pues no se atrevían a contar sus historias, precisamente como tú lo dices, pues son dolorosas, hay un proceso que se debe hacer paso a paso porque no todo el mundo se abre para poder contar su historia. Y habilitaron una línea de teléfono para que ellas llamaran a contar su historia y pues no daban su nombre, sino que era un proceso más íntimo. La herramienta de la cuentería, de la tradición oral, funciona como una vía que le permite a las personas, por ejemplo, víctimas del conflicto en Colombia y en el Cauca, para poder expresar lo que han venido sintiendo.
Los seres humanos cuando nos enfrentamos a un hecho doloroso nos cuesta mucho soltar, como también nos cuesta mucho perdonar, ¿sí? Entonces, cuando has pasado por un hecho doloroso, sucede que te cuesta soltar ese hecho doloroso y tienes esa rabia y de pronto tienes ese perdón que no lo sueltas ahí porque te dolió. Cuando nosotros comenzamos a utilizar el cuento y comenzamos a utilizar la narración oral en las comunidades, no tocamos el hecho doloroso, nosotros tocamos ese pasado bonito, ese pasado que nos lleva a vernos hacia nosotros mismos y pasa mucho que cuando, no sé, es como cuando rompes con alguien, ¿sí? Y entonces estás ahí, que no, que eres malo, que yo no sé qué, se cambia el otro, pero cuando de pronto vas hacia adentro a lo que tú eres y de dónde vienes y lo que has hecho con tu vida y el montón de aspectos bonitos que tienes, te das cuenta que vales mucho y que también de alguna u otra forma también es bueno soltar. Entonces con los cuentos lo que hacemos nosotros es llevar a esa gente a revivir ese niño también que tienen, a revivir ese niño que está ahí, esos abuelos, cómo vivieron eso. O encontrarse consigo mismo encontrarse, también. sí, y a través del cuento, que no tiene nada que ver con lo doloroso, comenzar a decir, esto vale mucho la pena vivir aquí, vale mucho la pena ser de aquí, vale mucho la pena luchar por esto. Y dentro de esas cosas que hay que luchar, es luchar también con ese pasado doloroso, es decir, yo perdono porque yo vivo en este territorio y vale mucho la pena vivir aquí. Entonces eso es lo que hacemos a través del cuento. ¿Cómo manejan ese proceso de construcción colectiva a través de la narración oral? ¿Cómo son los procesos? ¿Cuál es como la metodología que utilizan para poderse acercar y pues generar como estos productos de historias para que luego las personas las cuenten? Bueno, nosotros primero hacemos una avanzada. Yo hago una avanzada, yo soy narrador oral y yo creo que yo aprendí a contar en las comunidades. ¿Qué significa avanzada? Un avanzado, o sea, voy yo primero. Analizas, y investigas. lo que hago es como que hacer un acercamiento con la comunidad y les muestro lo que hago yo. Sí, entonces voy, les cuento cuentos, hablamos con ellos alrededor de esto y se generan conversaciones a través de la narración oral y les pregunto yo si quisieran ellos tener más veladas de cuentería, más veladas de cultura y por lo general siempre dicen que sí y a través ya del programa que trae el festival, del programa de las actividades, ya comenzamos a trabajar distintos aspectos como lo que son los mitos, las leyendas, los remedios tradicionales, la gastronomía, porque en todo está inmersa la narración oral. Bueno, Pablo, te cuento que a esta hora tenemos participaciones en nuestro Facebook Live. Les agradecemos a quienes nos están enviando sus preguntas. Primero te voy a exponer la pregunta de Sabino Morten Panero. Él nos está preguntando lo siguiente: Pablo Andrés Delgado, ¿qué papel juega la narración en la construcción y el fortalecimiento de la identidad y la reconstrucción moral y social? Bueno, un saludo para Sabino, es un amigo de México, un gran narrador. Sí. Bienvenido a este espacio, Sabino. En la construcción, ¿qué papel juega? ¿Qué papel juega la narración en la construcción y el fortalecimiento de la identidad y la reconstrucción moral y social? Bueno, yo no hablaría tanto como de la cuestión moral, pero sí hablaría dentro de la identidad. Cuando nosotros vamos a trabajar con las comunidades nos encontramos que las generaciones comienzan a tener una estigmatización sobre el territorio. Sí, y nos ha pasado mucho que las nuevas generaciones llegan y dicen, allá donde yo vivo es caliente, allá donde yo vivo mataron un montón de gente. ¿Usted dónde vive? No, yo vivo donde mataron un montón de gente. Entonces, ellos mismos han comenzado a estigmatizar el territorio. Pero cuando vamos a la esencia de todo esto, sí, las víctimas, cuando hablamos de reparación, las víctimas son las primeras que comienzan a repararse. Sí, la capacidad de resiliencia que tienen las sociedades rurales es bien interesante, porque cuando pasa un hecho victimizante, ellos son los que tienen que barrer donde está la sangre, ellos son los que tienen que recoger las cosas que quedaron, ellos son los que tienen que, ellos hacen que ese espacio donde sucedió la cosa, donde sucedió el hecho victimizante como tal, ellos llegan y ponen su virgencita, ponen sus santos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Generar, a través de la narración oral, a través de la memoria colectiva, generar un proceso de lo más importante de tu comunidad
no es el hecho victimizante. Así te haya dolido muchísimo, así haya sido una cosa que vos no puedes soltar, ¿sí? Lo más importante de tu comunidad es lo que se ha hecho antes de ese hecho victimizante. Es toda esa construcción social, todos esos mitos, todas esas leyendas, todas esas fiestas patronales. Eso es lo importante de tu comunidad. Entonces, si nosotros podemos llevarlo a través del cuento, que es lo que nos facilita, porque yo me imagino que la música también lo puede hacer, que el teatro también lo puede hacer, pero lo que llevamos nosotros es el cuento, y en el cuento tratamos de que ellos se identifiquen con ese territorio y con esas personas que están alrededor y que tienen que seguir su vida después del hecho victimizante. Entonces yo creo que es ahí donde la narración oral apoya esa parte social, ¿sí? Para que el tejido social se fortalezca en lo que es la cultura y las manifestaciones culturales, y además de eso también apoya la identidad, a esa cosa de que yo me siento feliz estando aquí, porque aquí es donde nació mi familia y no me tengo que ir de aquí, porque cuando se estigmatiza el territorio la gente se quiere ir de ahí. Y que se sientan identificadas. Sí, es como lo que pasa mucha gente con los barrios, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué la gente ya no quiere vivir en los barrios, cuando los barrios es una cosa maravillosa, en la que la vecina de enfrente le ponga cuidado a mis hijos, que el vecino de la esquina ponga el equipo de sonido a tacos. Y que se mantengan estos mitos urbanos. Que se vayan en la calle también, que haya un montón de tradiciones alrededor de eso. Entonces hay una construcción ahí que la narración oral puede potenciar bastante. Los mitos urbanos, me acabas de acordar de eso, porque en los barrios se potencializa mucho eso, ¿no? A las 12 de la noche por la cuadra pasa el duende, el guando, bueno, todos estos cuentos que nos han contado los mismos vecinos y que se han pasado de generaciones en generaciones. Tengo otra participación ahorita en nuestro Facebook de Diana Paz. Ella nos dice: fraterno y cordial saludo a mi vida y felicidades por este espacio maravilloso que nos permite disfrutar de un tema tan hermoso como es la narración oral. Quiero hacerles una pregunta, y a Pablo en especial. Si bien es cierto que tienes una gran experiencia en esta labor tan bonita, ¿cuál ha sido tal vez esa historia que más te ha conmovido y ha marcado tu vida? Pues, a ver, la historia que ha marcado mi vida, y bueno, yo iba a decirlo más adelante, es que yo soy víctima de la violencia, ¿sí? Y sufrimos pues los embates de la guerra y toda esta cosa. Mi familia, mi mamá, por ejemplo, yo tengo 2 hermanas menores, y esas 2 hermanas menores mías, al tener la ausencia de su padre, pues llegan y me preguntan de su papá, ¿sí? Y entonces yo veo a mi mamá cómo les habla a ellas de su papá, pero no les hablan de las cosas dolorosas ni nada de esas tristezas, sino que les habla como ese ser, ese superhéroe, lo que hacía, Entonces yo creo que eso marcó mi vida, y por eso hay tanta empatía con la cuestión de las víctimas, con cómo nosotros podemos generar procesos de reparación con las víctimas. Entonces yo creo que esa realmente fue la que marcó mi vida, porque pues yo ya estaba en la universidad cuando sucedió eso, y ya era cuentacuentos. Entonces ya dije, no, yo tengo que hacer algo con esto que está pasando ahí, y pues ahí se desligó pues todo lo que es la narración oral como un proceso de reparación colectiva. Ahorita que Pablo toca esta pregunta tan importante, también queremos hacerles una invitación a los que están haciendo partícipes de nuestro Facebook Live en este momento. Queremos dejarles una pregunta para que la desarrollen y participen con nosotros. ¿Cuál es el primer cuento que recuerdan y quién se los contó? ¿Cuál es el primer cuento que recuerdan y quién se los contó? Por ejemplo, yo soy muy cercana a la música y me gusta mucho la música del Pacífico. Cuando era muy pequeña, a través de la música, nuestra profesora de música, Juliet Belalcázar, en la Escuela Santa Cecilia, nos contó la historia de la señora Santana, porque yo era el niño, y a través de esta canción nosotros nos la aprendimos, la bailamos y la representamos. Fue una historia que marcó mi vida, porque pues me permitió conocer un poquito más de la cultura, de esta cultura que en el departamento del Cauca pues también ha sido muy golpeada, y también me acercó a la música. Entonces les dejamos esta pregunta a todos los que están a esta hora con nosotros. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos para poderlos leer y que participen con nosotros. Continuando con nuestro tema del día, ya hemos obtenido algunas respuestas con base a la pregunta que realizamos, se las recuerdo. ¿Cuál es el primer cuento que recuerdan y quién se los contó?
Vamos a leer la participación de Diana Paz. Ella nos cuenta que el primer cuento que leyó fue Las medias de los flamencos, de Horacio Quiroga, un libro que su padre a los 8 años le compró y le leyó con mucho amor. Súper bien. Los papás, bueno, pero es el primer cuento que le leyeron o que le contaron. Que le leyeron. Ah, ok. Porque a mí me contaban cuentos, mis abuelas. Mi abuela me contaba historias todo el tiempo. Es más, el primer cuento que me contaron fue un cuento para que dejara de... Pongan cuidado, porque los cuentos siempre están enseñando. Yo dormía con mi abuela, apenas yo sentía que ella se iba cepillando la boca, y llegaba y arrancaba, y me arrunchaba con mi abuela y ella decía, bueno, ¿y este muchacho aquí qué? Y al otro día mi abuela llegaba y decía, no, me duele la espalda, muy bueno. Y entonces un día me dice mi abuela, yo siempre me acostaba de una forma y terminaba para los pies, imagínate cómo haría yo pata, cómo va. Entonces mi abuela llegó y me dijo, hijo, tengo que hablar con usted. Lo que pasa es que su abuelo está bravo con usted. Yo, pero ¿por qué? Entonces, si mi abuelo está muerto, sí. Entonces yo, no, lo que pasa es que su abuelo y yo hicimos un juramento que nos íbamos a amar más allá de la muerte. Entonces él viene por las noches y llega y lo corre a usted y lo pone a las patas de bueno, a los pies, pues, y él se acuesta ahí, pero él dice que no puede dormir con usted. Claro, ese fue el primer cuento que me contó mi abuela, y yo me lo creí, y eso es la magia que tienen los cuentos, y no volví a dormir con mi abuela. ¿Sí? La magia que tienen los cuentos es esa capacidad de que uno se los crea, que en el momento en el que está contando uno, la gente de alguna u otra forma lo crea. En ese espacio donde la gente se cree el cuento educa, el cuento enseña, el cuento es. Yo te voy a contar ahorita que me hiciste acordar, porque mi madre también me decía, cuando me quedaba sola en la casa, me decía, es que la casa tiene una cámara. Entonces, si tú prendes el televisor para ver novelas, okay, la cámara te va a ver. Y yo te voy a ver y me voy a dar cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, la casa tiene una cámara y debes tener cuidado con esa cámara. Lógicamente me creía todo el cuento y no prendía el televisor y hacía todo tal cual como lo tenía que hacer. Bueno, Natalia, Mariana Será Otro Día también nos ha expresado acá su aporte y nos dice, saludos, quisiera preguntar qué estrategias implementa el artista, gestor cultural, para que se propiocepción, ego, no interrumpa negativamente en el trabajo con las comunidades. Abrazos grandes y felicitaciones por el espacio. O sea, como el ego no interrumpe el trabajo con las comunidades. Pues si uno se va a una comunidad esperando el aplauso, pues está mal. Sí, hay que uno irse dispuesto que primero que todo uno no sabe nada. Y usted va a aprender allá, porque cuando usted va a contar cuentos, usted lo que espera es que ellos le cuenten, entonces usted va a aprender también. O sea, y eso también lo he aprendido yo. Yo cuando comencé a narrar cuentos, yo pensaba que ir a una comunidad, yo podía narrar cualquier cuento. Y no, las comunidades tienen su ritmo, las comunidades tienen sus historias, las comunidades tienen como como ese aura distinto. Entonces, si tú vas pensando que pues es el aplauso y la foto, pues realmente, pues al menos en mi caso no es eso, ¿no? Sino para eso pues me vuelvo cantante de música popular, que ellos van más como con esa intención pero no, el artista tiene que dejar en su casa o donde sea, guardarse ese ego y decir, aquí vengo a aprender. Porque pasa muchas veces que los artistas, por ejemplo, van y la gente los atiende muy bien y de pronto terminan borrachos con la gente allá y haciendo cosas que no deberían hacer. Sí, o sea, haciendo cosas que no se deben permitir como artista. Entonces yo creo que uno lo que tiene que es primero estar dispuesto a aprender y estar dispuesto también a que el otro te va a decir, te va a contar su vida, sus cosas, te va a compartir tu vida. Entonces, esa es como mi respuesta para Mariana Será Otro Día. Hace un momento nos comentabas, en el blog anterior nos comentabas un poco sobre la participación de las víctimas como narradores. Y quisiera que hablemos y ahondemos un poco sobre el tema. En tu proceso de investigación inicial, ¿cuál fue la metodología que utilizaste pues, para empezar a desarrollar todo este camino de la narración oral y la cuentería? Bueno, a mí me invitaban mucho estas instituciones de cooperación internacional a contar cuentos a las comunidades y yo veía que cada vez que yo contaba un cuento
las comunidades querían participar. Ah, yo también me hice uno. Entonces yo dije, bueno, el cuento, como dice un amigo Chucky de Ecuador, un cuento siempre evoca otro cuento, ¿sí? Entonces ya podía yo engancharlos a ellos a que me contaran su historia de una forma distinta, de una forma que no fuera dolorosa. Entonces dije yo, desde la ciencia política, ¿qué podemos hacer? Entonces agarré la ley 1448 y ahí hablaba sobre las distintas formas de reparar a una colectividad, a una comunidad. Y entonces dije yo, el cuento puede reparar porque el cuento, pues, vos te lo puedo contar a ti nomás, pero se lo puedo contar a 20, a 30, a 100. Y también generar una reciprocidad de ellos. Entonces hice una matriz teórica donde agarré la narración oral, la reparación colectiva, la narración oral, la reparación colectiva y la memoria colectiva, porque es que lo que queríamos reparar, bueno, lo que quería yo reparar, o lo que se repara aquí, es la memoria colectiva. O sea, esa memoria que viene el conflicto y de pronto fractura, ¿sí? Y ahí voy a volverme un poco técnico. Cuando una comunidad, un grupo social, tiene una línea de tiempo y en esa línea de tiempo van pasando un montón de cosas, ¿no? Y ese montón de cosas se adhieren a esa comunidad, se vuelven mitos, leyendas, fiestas, ¿sí? O sea, pongamos por ejemplo lo de blancos y negros, ¿no? Entonces algo pasó para que se generara una fiesta de blancos y negros que se celebra el 5 al 6. Entonces dentro de todo ese tiempo que va viviendo esa comunidad, pues esa fiesta se va llenando de un montón de más manifestaciones, pero cuando llega la violencia, fractura eso y de pronto esa manifestación se pierde o cambia. Y yo veía que la narración oral puede ir al pasado, puede ir al futuro, ¿me entiendes? Entonces cuando yo ponía a hablar a los abuelos hablaban como con ese amor, como con esa nostalgia tan bonita. Entonces dije, por ahí se fue esta investigación. Entonces desarrollamos una metodología que era, llevemos nosotros un festival donde los protagonistas sean ellos, los que cuenten sean ellos y los artistas que llevemos sean también participantes pero al mismo tiempo espectadores. Recogamos historias y devolvámoselas a ellos, esas historias empoderadas, esas historias, digamos, que los hagan ver a ellos, digamos, de una forma distinta y que a través de esa historia que es de ellos, pues ellos reconfiguren su historia social, sus narraciones orales, su memoria colectiva. Y así se fue Cauca Cuenta, que es la metodología como tal. Cauca Cuenta es el festival itinerante y ha tenido reconocimientos a nivel internacional y nacional. Bueno, Cauca Cuenta nació en México con un amigo que se llamaba Miguel, con el que me llevó a trabajar, Miguel Ángel, que ojalá esté conectado hasta ahora. Él me dijo, Pablo, qué lindo lo que haces en las comunidades, ¿por qué no nos hacemos un festival? Y yo dije, yo ando pensando en una metodología para trabajar con las víctimas. Entonces me dijo, yo voy, no me pagues, yo voy. Y de pronto dije yo, bueno, yo también puedo armar un festival, pero con una temática distinta. Entonces comencé a hacer el festival y comenzamos a trabajar con la gente de La Rejoya, comenzamos a trabajar aquí con la gente de aquí de Popayán, y de pronto el festival comenzó a volverse ya no de la ciudad, sino de las comunidades, de los barrios. Entonces eso fue más bonito porque allá es donde está la narración, la tradición oral como tal. Entonces a este viaje, a toda esta cosa que se llamó Cauca Cuenta, nos tocaba caminar muchas veces, pasar la trocha que a veces se daña en Inzá, llegar a las bibliotecas, y toda esta experiencia que era narrar cuentos también era una experiencia para los artistas que venían. Entonces, más que por el pago que podíamos nosotros gestionarnos o los aplausos, era el saber que estábamos en ese lugar donde pasan tantas cosas con un montón de gente de varios países y que además de eso se estaban nutriendo tanto el artista como la comunidad. ¿Y cómo los recibía la gente en ese momento cuando ustedes llegaban allá? Es increíble, la gente, sobre todo porque el modelo de gestión de Cauca Cuenta es de gestión cultural comunitaria. O sea, nosotros decimos comunidad, nosotros somos un festival, digamos, que quiere generar un proceso de oferta cultural de calidad. O sea, los artistas que vienen a Cauca Cuenta son artistas que la rompen en cualquier parte, que han estado en festivales internacionales, que han estado en lugares, digamos, que uno dice top, ¿sí? Pero las comunidades tienen que gestionar el recurso para llevarlo allá. ¿Y cómo lo gestionaban? Las comunidades vendían empanadas, hacían un montón de cosas también que generaban un recurso para llevarlos allá, y nosotros nos quedábamos en las casas con ellos, compartiendo su gastronomía, compartiendo la vida de ellos, y ha sido un proceso bien bonito, y ahora este año pues queríamos generar también un proceso de sostenibilidad a través del festival.
al menos en Oaxaca estábamos pensando hacer turismo comunitario con el festival y todas estas cosas. Entonces, se vienen cosas bien bonitas también con el festival, pero realmente ha sido la experiencia de poder aportarle al país y de poder vivir pues no sé, una actividad que va en doble vía, que aportas y te aportan. Tenemos participaciones en nuestro Facebook Live que voy a proceder para darles lectura. Nos dice Lady Delgado Guzmán: el primer cuento que leí fue El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. Antonio Luna nos cuenta que a mí también me contaban cuentos de miedo, Los grandes del barrio. Ángela Velasco nos dice: el primer libro que leí en el bachillerato, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, me marcó mucho y aún lo recuerdo. Jennifer López nos dice: no tengo no tengo recuerdos de cuentos de pequeña, pero un cuento que me dejó muy impresionada y que se quedó como muy vivo en mi mente fue uno que el mismo Pablo Andrés Delgado contó acerca de Angelita. Ese cuento te hace entender o ver de una forma más personal el conflicto cuando no se ha tenido un acercamiento tan directo. Por otro lado, nos dice también Andrés Arboleda: supongo que Pablo va a contar algún cuento hoy. Claro que tenemos preparado un cuento para ustedes, porque no podemos dejar que Pablo se vaya de nuestro Facebook Live sin contarnos una historia de narración oral. Por acá también nos participa Oscar Andrés López Valencia. Nos dice que aseguraban que los mitos encarnaban aspectos humanos como la creatividad, la alegría o el dolor. A mí el último cuento que más recuerdo es el de Más salarios, menos impuestos. Muchas gracias a todos los que están participando con nosotros. Pues se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos un poquito sobre también el espacio que ustedes han generado con la Fundación Babieca, y es En Cuéntate Tito Tú. Yo creo que este espacio los payaneses lo tenemos como un referente porque se ha mantenido durante varios años y constantemente se hacen o se presentan espacios de cuentería. Hablemos un poquito de Encuentros de Tito Tú. Encuentros de Tito Tú es la casa de los narradores, yo creo que de Popayán. La narración empezó con Encuentros de Tito Tú en Popayán. Bueno, no sé si antes, pero lo que sé yo, empezó con William y Guillermo, los de La Mancha Teatro, en 1998, en el claustro del Carmen. La gente de la universidad llevaba velas y se contaban historias. Después el espacio comenzó a volverse un espacio de circulación donde muchos artistas nacionales iban contando, iban narrando. ¿Y qué pasó? Con el trasegar del tiempo, pues vinieron muchos coordinadores. Estuvo Carlos García, que ahorita trabaja en Caracol. Estuvo también Azul de Metileno Gaitán. Y después pues ya el espacio, digamos, estaba como un poco perdiendo fuerza, y ahí llegamos nosotros, que realmente eso no es de la Fundación Babieca como tal, eso es un colectivo que se llama Encuéntrate Tito Tú, que hace parte Román Rueda y yo, lo tomamos y comenzamos otra vez a generar un espacio para la ciudad de cuentos, y ahí vamos. Ya son 23 años que cumplimos este año y pues esperamos que se mantenga, ¿no? Igual también le pedimos a la institucionalidad que no deje morir ese espacio, que es un espacio bien interesante, bien bonito, y que le ha aportado mucho a la cultura en Popayán. Hugo Hernández nos hace una pregunta muy interesante, y es ¿cuál sería la estrategia para recuperar o fortalecer la narración oral o familiar o comunitaria? En estos días estaba haciendo una conversación con unos amigos también aquí por live, que todo ya es por streaming, y se puede fortalecer en estos tiempos muchísimo, ¿sabes? En este encierro, si apagamos el televisor y comenzamos a preguntarnos nosotros, a vernos hacia el pasado, nos puede servir mucho para reconfigurar esa historia de la familia. Entonces, la narración oral en este momento, y las personas que nos están escuchando, si de pronto apagas el tele, de pronto apagas el computador y se sientan alrededor de la mesa y comienzan a hablar y a ver a ese pasado hacia atrás, ¿sí? Si ese papá comienza a hablar de sus abuelos, si ese papá comienza a hablar de sus padres, si ese papá comienza a preguntarse o a decirle a sus hijos: ¿yo por qué me llamo así? ¿Quién me puso así? O sea, esas pequeñas preguntas hacen que la narración oral viva, y en ese momento se fortalezca todo esto de la narración oral y todo esto de la memoria colectiva, porque la memoria colectiva se puede trabajar desde la casa, ¿sí?
desde ese núcleo tan bonito que es la familia. Bueno, Pablo, como te decía hace un momento, se nos está acabando el tiempo, pero no te puedes ir de nuestro Facebook Live de la Casa Univida sin contarnos un cuento. Sí, claro. Te abrimos el espacio en este momento. Los que nos están viendo, pues esperamos que se conecten en este momento muchísimo más, porque tenemos a nuestro invitado especial contándonos el siguiente cuento. Bueno, pues voy a contarles un cuento que me gusta muchísimo contar y que tiene mucho que ver con mi familia. Yo soy del Huila, como lo dije al principio, pero la familia de mi papá resulta siendo del Cauca. Yo conozco a mi papá, mi mamá es madre soltera, pero yo conozco a mi papá realmente como a los 30 años, ¿sí? Y mi papá es negro, ¿sí? Entonces yo comienzo a juntarme con la familia de mi padre, y con la familia de mi padre pues me doy cuenta que mi familia es del Cauca, ¿sí? Y me doy cuenta que mi abuela es una negra alta, 2 metros, un trasero grandototote, y comenzamos a hablar y a hacernos estas preguntas que estábamos hablando pues de la familia. Y entonces ella me dijo, ¿usted cuenta cuentos? Y yo le dije, sí. Entonces ella me contó un cuento. Porque a ella yo le iba a llevar un regalo y me dijo, a mí nunca me regalen oro ni me regalen plata. ¿Por qué? Entonces cuando le pregunto por qué, mi abuela comienza a decir, voy a contarle un cuento. El primer amor que se dio en el universo se dio entre el sol y la luna. El día en que el sol vio a la luna quedó profundamente enamorado de ella, tanto así que se acercó hasta la tierra y llamó a una nube. Nube, venga para acá, llévele saludos a la luna. Dígale que ella está lo más de bonita. Y la nube se fue volando hasta donde estaba la luna y le dijo, señorita luna, que el sol le mandó saludos. Y la luna siempre le había gustado el sol. Dijo, ¿en serio? ¿En serio ese mono tan bonito me mandó saludos a mí? Sí, pues dígale que lo mismo y que él también está alumbrando lo más de bonito. Y la nube se fue hasta donde estaba el sol y dijo, señor sol, que la luna le manda a decir que lo mismo y que usted también está alumbrando lo más de bonito. Y el sol se dio cuenta que la luna gustaba de él. Y entonces comenzó a mandarle mensajes con las nubes. Y las nubes iban y venían con mensajes hasta que de pronto pasaban los días, los meses y los años y se presentó un eclipse y el sol quedó enfrente de la luna. Y el sol enfrente de la luna le dijo, Luna, yo no sé qué es lo que me pasa con usted. Como que hay una luz como que compartimos usted y yo, como que, uy, Luna, lo que pasa es que usted me gusta mucho, usted quiere ser mi novia. Y la luna le dijo que sí. Y el sol y la luna se cuadraron. Y ahora sí, las nubes se la pasaban yendo y viniendo con mensajes de te quiero, con mensajes de te amo, con mensajes de nos vemos en el próximo eclipse. Y pasaron los días, los meses y los años. Y otro eclipse y el sol de pronto dijo, no, mire, Luna, la verdad es que esas relaciones de lejos a mí no me gustan. No, eso de andarse mandando mensajes, pues no. Y la luna iba a empezar a llorar porque dijo, no, este mono me va a terminar. Y de pronto el mono llegó, se arrodilló y de su bolsillo trasero llegó y sacó uno de los anillos de Saturno. Y le dijo, Luna, ¿usted se quiere casar conmigo? ¡Ay! Y la luna le dijo que sí, y el sol y la luna se casaron y eso fue una boda por todo lo alto. Solamente invitaron a las estrellas y bailaron en la Vía Láctea muchísimo tiempo y el sol y la luna se van a vivir juntos, pero como son las historias de amor, el sol comenzó a sentir como que algo le emberracaba, como que algo que le enojaba, como que algo le emberracaba muchísimo, y un día que la luna iba entrando y él iba saliendo, él se puso en la cornisa de la puerta y le dijo, luna, hágame el favor y esas saliditas de noche se acabaron. Usted no me vuelve a salir en las noches. ¿Cómo así que usted sale en las noches a alumbrar y yo me tengo que quedar aquí en la casa solo? No. Y la luna se queda viendo al sol y le dice, ¿perdón? ¿Y usted qué se está creyendo? ¿La estrella que más alumbra? No, orbitemos al Señor. A mí mi oficio es salir a alumbrar en las noches, yo no me puedo quedar aquí. Y él le dijo que no. Y ella que sí, y él que no, y ella que sí, y él que no, y ella que sí, y él que no, y ella que sí. Y comenzaron a alegar y ese alegato se escuchó en todas las galaxias cercanas. Y de pronto el sol no aguantó más. Y de tanto alegar llegó, sacó la mano y ¡pah! Le pegó una cachetada a la luna. Y la luna muy sentida ella se fue hasta su cuarto y en su closet llegó y sacó su vestido de luna llena, su vestido de luna menguante, su vestido de luna creciente. Lo armó en una bolsa y se fue por allá detrás de la tierra y el sol no pidió ni siquiera disculpas. Pasaron los días, los meses y los años y el sol nada que pedía disculpas. Y los eclipses que antes duraban meses, ahora duraban simplemente minutos porque ni siquiera el sol y la luna se determinaban. Pero un día, porque los cuentos siempre tienen un día, el sol de pronto sintió que la nostalgia se le quebrantaba así el corazón y no aguantó más, llegó hasta la tierra, llamó a una nube y le dijo, nube, venga, hágame un favor, dígale a la luna que por favor regrese. Y la nube se fue hasta donde estaba la luna y le dijo, señorita luna, que manda a decir el señor sol que por favor regrese. Y ella le dijo, no, dígale a ese sinvergüenza, guache, atrevido, que yo no regreso a la casa sino hasta que se me quiten las manchas en la cara que él me dejó con ese golpe. Y si ustedes ven la luna hoy, pues la luna todavía tiene las manchas.
Y pasaron los días, los meses y los años, y cuenta mi abuela que un día cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, de pronto su corazón se llenó de nostalgia y se arrugó, y cuando a uno se le arruga el corazón de nostalgia, pues comienza a llorar, y el sol comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, tanto que las lágrimas del sol cayeron a la tierra y se convirtieron en oro. Al otro lado de la tierra estaba la luna, y en lo más alto del cielo de la noche, ay, pues la luna también sintió nostalgia porque llamaba mucho al sol. Y esa noche la luna lloró y lloró y lloró y lloró, y las lágrimas de la luna cayeron a la tierra y se convirtieron en plata. Y entonces mi abuela llegó y me dijo, sí ve, por eso es que a mí no me gusta que me regalen oro ni plata, porque regalar oro y plata siempre, siempre será una infelicidad. No. Muchísimas gracias, Pablo, por tu participación. De verdad que qué cuento tan bonito. Las personas que se están conectando con nosotros nos dicen que muchísimas gracias. Agradecen también a Cauca Cuenta, al Festival En Cuéntate Tito Tú también, y a todos los espacios que ustedes proporcionan para permitir que contemos cuentos, que ustedes cuenten cuentos y lógicamente también que puedan ayudar a todas las víctimas del conflicto en el departamento y, como no, en el territorio colombiano. Agradecemos a quienes estuvieron con nosotros en esta transmisión del Facebook Live Univida, tu canal de educación virtual. A ti muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos dentro de 8 días con un invitado también súper especial, con otro tema que les estaremos mencionando a lo largo de nuestra semana en las redes sociales de Univida FU, ¿vale? Entonces nos vemos dentro de 8 días y muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Chao, chao.